Buen día, este es el video explicativo de los parámetros necesarios para la simulación y la toma de radiografía de un tórax. Radioterapia Marley, utilizamos la posición de cúbito supino con los brazos hacia arriba, tomándose los codos con las manos y descansando los brazos sobre la frente. El programa se toma desde C3 o C4 hasta por debajo del diafragma. Bueno, para la explicación de los parámetros, tenemos que el grosor de corte va a variar según la técnica de tratamiento. En este tenemos un corte de 3 que se utilizan para técnicas IMRT, o ya puede ser un corte de 5 para técnicas 3D. Para radiocirugías utilizamos corte de 1 milímetro. El intervalo de reconstrucción va a ser de 1.5 milímetros. Este intervalo de reconstrucción, ¿qué significa? Este intervalo de reconstrucción se refiere al interespacio que va a existir entre corte y corte en la reconstrucción. Bueno, el filtro de reconstrucción se refiere al tipo de ventana que queremos ver. Cuando hablamos de ventana, queremos expresarnos al tejido que se desea resaltar en una imagen. Puede ser ventanas de hueso, de tejido blando, de pulmón. Bueno, los factores de MA y KB, como lo veníamos viendo, el MA va a ser la corriente eléctrica que va a estar en el tubo de rayos X, que generalmente vienen predeterminados. En este caso es de 200, y el kilovoltaje es el diferencial de potencial, es decir, con la energía con la cual van a viajar los electrones hacia la parte positiva del tubo para la generación de la radiación. Estos factores en que van a incidir en la dosis absorbida por el paciente, y también se pueden modificar según la contextura corporal del mismo paciente. El kilovoltaje se puede aumentar cuando son pacientes un poco más obesos. Y ya en miliamperajes cuando es necesaria un estudio a profundidad, porque necesita mayor información en la placa, es decir, mayor corriente eléctrica. Eh, la posición del paciente, como les íbamos mencionando, de cúbito supino, la adquisición se hace en sentido cefalocaudal. El retardo es solamente cuando se utilizan en estudios contrastados, que es por la fase arterial, pero en este caso no aplica, ya que en radioterapia no utilizamos estudios contrastados para el tórax. Algo que cabe mencionar que no está dentro de este protocolo es el gating respiratorio. El gating respiratorio es la sincronización de la respiración con el disparo del equipo. Es decir, que se va a utilizar un cubo con unos láser infrarrojos. Ese cubo se va a colocar sobre el pecho del paciente. Cuando el paciente inhale y el haz del rayo infrarrojo pase por el cubo, el equipo tiende a disparar. Si se desea tomar el TAC en fase de inspiración, o también se puede hacer en fase de expiración. Bueno, continuamos con el posicionamiento y parámetros técnicos de una radiografía. Es importante destacar que el paciente o el tubo debe estar a una distancia de 2 metros del paciente. Esto para evitar que haya una magnificación de la imagen que pueda llevar a un diagnóstico errado, que puede ser una cardiomegalia. Al tubo estar tan lejano del paciente, necesitamos aumentar el kilovoltaje, que es la energía con la que va a viajar el paciente, el haz de radiación. Es de 110 a 120 kilovoltios que se debe utilizar para este tipo de radiografías. El paciente debe estar en decúbito, perdón, en bipedestación de espalda. Acá nos guiamos por la sombra del paciente, donde se debe ver la sombra por encima del ápice pulmonar, y la sombra del límite inferior va a ser pues la última costilla. El MA es de 100, es decir, es el foco de, de la placa. Con el foco nos referimos a la corriente constante que está fluyendo por el tubo de rayos X. Y el MAS van 8 en exposiciones AP o PA, y en 12 exposiciones laterales. En la exposición lateral se aumenta tanto el kilovoltaje como el miliamperaje,
ya que la densidad del tejido es mayor en esta posición por parte del paciente. El kilovoltaje nos va a ayudar también al aumentarlo en pacientes obesos, pues vamos a tener una mayor energía de las que va a permitir penetrar el tejido adiposo extenso del paciente. Y eso sería la explicación de los parámetros técnicos de TAC y de radiografía en la región anatómica del tórax.